Hola, soy Sangre de Nariz. Voy a mostrar el funcionamiento de la aplicación en la primera parte del video. Después explicaré cómo pueden hacer ustedes para crear una por ustedes mismos. Bueno, el primer paso es buscar el chat que quieran agregar a la aplicación. Desde aquí se puede redimensionar la ventana. En este lugar tienen que pegar la dirección del stream o del chat que quieran utilizar. Actualmente tengo probado funcionamiento con YouTube, con Twitch, con Facebook. No lo he probado, pero supongo que con Streamlabs también funcionará. Aquí deben pegar la dirección del chat o del video. Si hacen clic secundario en la barra de arriba aparece un menú contextual que tiene las opciones. La primera opción es para hacer el chat que no sea interactivo, para poder pulsar lo que está debajo. Sería el modo etéreo. Pueden seleccionar la opacidad para hacer el chat transparente. Esto para determinar si va a ser la ventana que va a estar encima de las demás. Por defecto viene activado, se puede desactivar. Puede cambiar el color. Se puede hacer zoom. Puede recargar y volver al inicio. También funciona con Twitch, color de fondo. Al chat de Twitch se le puede cambiar la fuente. Para el chat de Facebook es necesario estar logueado, porque de lo contrario los mensajes no se actualizarán. Nos logueamos. Una vez logueados, van al menú contextual y presionan donde dice aislar chat. El chat se adaptará a la aplicación.
el chat de YouTube y de Facebook. No conseguí una forma de hacer que el chat cambiara la fuente de una manera que me convenciera. Por eso tanto YouTube como Facebook no tienen la opción de cambiar la fuente. Así que recomiendo el uso del zoom. Aún así, si quisieran cambiar el tamaño de la fuente en YouTube, pueden hacerlo a través de las herramientas. Esta es la etiqueta que tienen que buscar para el chat de YouTube. Presionan control F, la pegan, buscan el siguiente resultado, van a llegar aquí, presionan, van a donde dice computed, aquí donde está font size, una flechita, la presionan, aquí editan este valor. Como ven, la fuente cambia. Aún así no lo creo necesario. Simplemente pueden utilizar el zoom y obtener un resultado más simple. La opción de modo etéreo. Primero para poder demostrar voy a bajarle la opacidad a la aplicación para que se pueda ver lo que hay debajo. Activaré el modo etéreo. Y como pueden ver, puedo presionar los iconos que están detrás de la aplicación. Puedo arrastrarlos también. Pero ahora al no poder interactuar con la ventana para salir del modo etéreo, en este apartado está el icono de la aplicación, donde pueden acceder al menú contextual para poder desactivarlo.
Para quienes quieran hacerlo por sí mismos, la aplicación es una aplicación de Windows Form a la que se le ha incluido el navegador Chromium utilizando C#. El primer paso es crear un proyecto de Windows Form. Luego agregar un panel y los controles que se quieran utilizar. Lo siguiente es incluir C# en su proyecto. Para agregar C#, ve al explorador de soluciones. Luego haz clic derecho en tu aplicación y selecciona Administrar paquetes Nugget. Clic en Examinar y busca C#.WinForms y Instalar. Clic en el formulario, pasa a las propiedades y en los eventos, haz doble clic en el evento Form Closing. Ahora importamos C# en el formulario. Agrega un objeto Chromium Web Browser en la clase. Agrega este método para inicializar C# y agregar Chromium al panel. Agrega el método en el constructor de la clase. Cierra C# en el evento Form Closing. Doble clic en el botón Go y agregamos el texto del textbox en el método load del navegador. Para el botón color, agregar el siguiente método para modificar el chat mediante JavaScript. En los botones on top y not top, simplemente cambiamos la propiedad topmost a true o a false.